Colombia sufre una de las peores tragedias de su historia. Una avalancha arrasó con toda una población y sus habitantes. El número de muertos avanza con el paso de las horas. Colombia vive hoy una de las tragedias más severas en su historia. Una avalancha arrasó prácticamente con toda una población, dejándola reducida a un inmenso lodazal. Los hechos ocurrieron en la población de Mocoa. Los ríos que la rodean se salieron violentamente de sus cauces, sepultando con lodo y piedras prácticamente todo a su paso. Información preliminar habla de por lo menos 170 muertos, pero las autoridades han advertido que las cifras podrían incrementarse con el paso de las horas. El barrio Progreso desaparecieron muchas casas. La fuerza de la avalancha hizo que se desplomara una estación de gasolina y se borrara del mapa parte de la infraestructura vial de la ciudad. Las imágenes de la tragedia son impactantes. Ayúdenos, por favor. El agua se entró a mi casa. Se llevé todos los equipos, el carro, todo. Por favor, ayúdenos. Hago un llamado a los organismos de socorro, al alcalde, a todos que por favor nos ayuden. El barrio de La Esmeralda, todo de aquí para abajo está inundado. Auxilio, ayuda. La magnitud de la tragedia ha ido creciendo con el paso de las horas y con ello las cifras de muertos, heridos y desaparecidos. Estas otras imágenes hacen inevitable la comparación con lo ocurrido en 1985 en Armero, Tolima, cuando un pueblo entero quedó consumido por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Desde la medianoche la capacidad operativa de los organismos de socorro se veía desbordada, al punto de que el propio presidente de la República viajó a primera hora para ponerse al frente de la tragedia. A esta hora, decenas de personas se agolpan a las puertas del hospital local colapsado en su capacidad física y logística para averiguar la suerte de sus seres queridos. El material quirúrgico y los medicamentos escasean. Cada minuto transcurrido hoy traía consigo un nuevo desafío para los organismos de socorro. Esta es la segunda tragedia que se registra en América Latina en menos de un mes como producto de los deslaves, como producto de las inundaciones. Sin embargo, la de Colombia, ya es más severa que la de Perú, que dejó 101 personas muertas. El presidente Juan Manuel Santos declaró el estado de calamidad nacional. Es una tragedia bastante grande la que se está registrando a esta hora. Reversazo en Venezuela. En una sorpresiva acción, el Tribunal Supremo renunció a asumir las funciones del Parlamento que había cerrado tan solo hacía unas horas. Nicolás Maduro se muestra ahora como mediador de la crisis. Ahora a Venezuela, en donde en una confusa y sorpresiva medida el Tribunal Supremo de Justicia dio marcha atrás y devolvió sus poderes a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Tras fuertes protestas y amplio rechazo internacional, el tribunal suprimió 2 puntos de las sentencias por las que asumía las competencias del Parlamento. En conferencia de prensa, el presidente del TSJ, Michael Moreno, anunció que se había procedido a revisar las sentencias referentes al tema. Las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado, y reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa, con las limitaciones que establece el texto constitucional. Las sentencias iniciales del Tribunal Supremo desataron una lluvia de críticas internacionales y llevaron a la OEA a convocar para el lunes a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para evaluar la crisis venezolana. La actual situación en Venezuela, en donde no está claro el orden constitucional, ni cuándo o cómo va a volver a sesionar el Parlamento, es otra señal de la muy dura situación social, política y económica de esa nación. La oposición al gobierno en el Poder Legislativo sostiene que en Venezuela se vive una dictadura y solicita el apoyo internacional. Estas fueron las imágenes esta tarde cuando fuerzas opositoras intentaron llegar a la Defensoría del Pueblo para protestar contra las acciones del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia pretende maquillar a un muerto, pero el Tribunal Supremo de Justicia ya dio un golpe de Estado que no puede corregir. Más temprano, centenares de venezolanos salieron a protestar la decisión del máximo tribunal que encendió las alarmas de la comunidad internacional. La presión dentro y fuera de las fronteras hizo que el gobierno derogara la sentencia este sábado. Me mojé, me pasé hambre en la cola para votar por ellos. Y yo quiero que ellos nos ayuden a nosotros. A pesar de este paso atrás que suprime la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que eliminó los poderes de la Asamblea Nacional, los diputados opositores han pedido a la comunidad internacional más apoyo
Por su parte, el 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, señaló que con estas aclaratorias del tribunal no está resuelto el golpe de Estado y pidió que estas sentencias sean anuladas. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática anunció movilizaciones de calle a partir de la próxima semana para presionar una salida electoral a la crisis. El gobierno de Donald Trump no da su brazo a torcer en su búsqueda de arrestar a inmigrantes indocumentados. El secretario de Justicia y el de Seguridad Nacional defendieron la acción de los agentes federales. Entre tanto, el gobierno de Donald Trump sigue en su campaña de mano dura contra los inmigrantes indocumentados. El secretario de Justicia y el jefe de Seguridad Nacional salieron a la defensa de que los agentes de ICE hagan arrestos en las cortes mientras son juzgados. Algunos en nuestra comunidad consideran que se trata de un atropello y lo que llaman un acecho ilegal a los inmigrantes. Tras 27 años viviendo en este país, Belinda ahora se siente perseguida por las autoridades. Antes hacía muchas cosas y ahora me he limitado en salir a la calle. Nada más mi trabajo rápido y pronto llegar a la casa. Y es que según el secretario de Seguridad Nacional John Kelly y el de Justicia Jeff Sessions, la Constitución permite hacer arrestos en las áreas públicas. Así lo explicaron en una carta en la que justifican las recientes detenciones en las cortes. Aseguran que responden a la política de algunos distritos de no colaborar con ICE. Estas políticas son una amenaza a la seguridad pública en vez de garantizarla. Como resultado, los agentes de ICE deben ubicar y arrestar a estas personas en lugares públicos. Hace unos días, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de California les había solicitado la suspensión de estos operativos. La respuesta de los funcionarios la decepcionó. Hacer arrestos en los tribunales, en mi opinión, socava la seguridad pública, porque las víctimas y los testigos temerán venir a los tribunales para ayudar a hacer cumplir la ley. Los latinos han dejado de reportar crímenes en un 25%, según el Departamento de Policía de Los Ángeles, que teme que con ICE rodeando las cortes, esta cifra aumente. Al no atreverse a denunciar, los abusos intrafamiliares, por ejemplo, quedarían impunes, opina el abogado. La persona va a seguir los actos de crimen contra su pareja, contra los niños. Los niños van a sufrir. Este lunes, el Senado estatal pondrá a votación una propuesta que prohibiría el uso de recursos estatales para la detención de individuos por su estatus migratorio. Centroamericanos que escogen hacer una escala en Cancún en su viacrucis hacia Estados Unidos están encontrando una nueva pesadilla, la de la explotación laboral. El sueño americano para miles de centroamericanos significa hacer un paso obligado en México. Muchos escogen Cancún para hacer una pausa, recargar baterías, acumular dinero y seguir en su viacrucis hacia el norte. Sin embargo, últimamente esta escala significa otra pesadilla, la de la explotación laboral. Ingrid Barrera nos cuenta más. El suelo que pisa hoy no es el mismo que la vio nacer en Guatemala, pero las ganas de tener una vida distinta obligaron a María a emigrar sin documentos a México. Alega que al llegar tuvo que soportarlo todo. Aquí me trataban muy mal, en los trabajos me hacían desprecio. Dice que donde no le solicitaron una identificación fue para limpiar baños en un hotel de Cancún. Asegura que trabajaba desde las 8 de la mañana hasta que caía el sol por $8 al día. Te pagamos esto si quieres. Y pues uno tiene necesidad, lo tiene que hacer. Parece que este es el caso de miles de centroamericanos que, huyendo de la pobreza y la violencia de sus países, se encuentran con lo que describen como explotación laboral y violación a sus derechos humanos. En 2016, la Policía Municipal recibió 80 denuncias por presunta explotación laboral, mismas que no procedieron, pues las víctimas eran migrantes indocumentados. La Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo afirma estar al pendiente de los migrantes. Nos acercamos para ver que existan las condiciones de derechos humanos para salvaguardar las condiciones físicas, psíquicas de los inmigrantes. Por su parte, la autoridad migratoria local dice que trabaja para poner fin a estas situaciones. Lo que estamos tratando de hacer es de regularizarlos, ¿no? De que estén de aquí de manera regular y que puedan trabajar. Máximo es hotelero. Él dice que en su caso busca que a quienes contrata tengan sus documentos correspondientes en orden. Porque el trabajo tiene derecho a un salario mínimo, a unas condiciones generales de trabajo, tiene derecho a un seguro social. El refugio de migrantes de Cancún daba asilo en promedio a 120 centroamericanos en 2014, cifra que hoy llega a los 300.
Desde hace 2 años, la economía guatemalteca que ha tenido un fuerte impulso gracias a la instalación en ese país de los denominados centros de llamadas de empresas estadounidenses. Sin embargo, su éxito económico ahora depende de las acciones ejecutivas del gobierno del presidente Donald Trump. Jenny Corado nos explica. Cometí un error, tenía mis documentos y entré por un lugar que no tenía. Ricardo vivió 30 años en Estados Unidos. El 13 de enero llegó deportado a Guatemala con las manos vacías. Sin embargo, en el aeropuerto recibió una oferta de trabajo. Yo le diría a la gente que mejor se esfuercen, ¿verdad? Porque está muy peligroso, tanto la cruzada como la entrada a Estados Unidos. La oferta se la hizo una empresa que les brinda orientación, asesoría, colocación laboral en centros de llamadas a los deportados que hablan inglés. Según cifras de la gremial de exportadores, los centros de llamadas ofrecen a los trabajadores salarios que son 70% mayores al salario mínimo que se paga en el país. Estos empleados bilingües tienen acceso a prestaciones que no tienen el resto de trabajadores guatemaltecos. Los call centers han venido a incrementar grandemente el empleo aquí en nuestro país, ¿verdad? Y la economía, por supuesto. Este sector representa más del 3.5% del Producto Interno Bruto. Los centros de llamadas, además de ayudar a los migrantes deportados, se han convertido en una pieza vital en la economía guatemalteca. El gobierno guatemalteco implementó la llamada Ley Emergente de Conservación del Empleo, mediante la cual exonera de impuestos a los centros de llamadas. Hacer todo el esfuerzo y generar las condiciones para que permanezcan empleos aquí en Guatemala. Muchos miran hacia Estados Unidos con la esperanza que las acciones del gobierno estadounidense no afecten el futuro de sus puestos de empleo. Artículo. Si es así y quieres saber más sobre estos temas, compártelo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.